En el día de hoy nos corresponde hablar del consentimiento informado, el cual es la expresión más evidente del respeto a la autonomía del paciente. Esta es una definición genérica del consentimiento informado, que abarca tanto su aplicación en el ámbito asistencial como en las actividades de investigación. Entre ambas aplicaciones hay sutiles diferencias y como en esta sesión nos referiremos a la aplicación asistencial, presentamos a continuación la definición del consentimiento informado clínico. Las primeras referencias al consentimiento informado se dan en el Código de Nuremberg de 1947 como respuesta a los abusos cometidos por los investigadores nazis. En los años 50 hay varias sentencias judiciales en los Estados Unidos de América donde se utiliza este término, pero es en los años 70 cuando se incluye como tal en las normas deontológicas y en las legislaciones civiles, tanto en Estados Unidos como en Europa. Desde entonces se ha ido consolidando como un elemento indispensable en todos los documentos de este tipo. Está implícito en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y explícito en los artículos 6 y 7 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos y en todas las normativas internacionales que regulan la investigación en seres humanos. En nuestro país está presente en la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 46, y en los artículos 25 y 34 de la Ley de Ejercicio de la Medicina, el artículo 72, numeral 4 del Código de Deontología Médica y en el Código de Ética para la Vida, en lo referente a la investigación biomédica, tema que será abordado en una próxima oportunidad. En consecuencia, es un requerimiento no solo ético, sino también legal. El consentimiento informado es beneficioso para el paciente y para el médico. En el paciente promueve su autonomía, lo protege, disminuye sus miedos y recelos y el riesgo de ser coaccionados. En el médico hace que sus decisiones sean más racionales, que se autoevalúe, que actúe con la mentalidad más probabilística para confrontar la incertidumbre, es decir, que practique la medicina basada en evidencias. Pudiera brindarle una cierta protección legal frente a posibles demandas por falta de información, pero esto solo es posible en el caso de consentimientos escritos. Lamentablemente, algunos profesionales de la salud e instituciones sanitarias lo solicitan solo con este objetivo. El consentimiento informado tiene tres requerimientos básicos para su validez. El paciente debe estar informado y sobre todo comprender la información. Debe tener competencia para decidir y libertad para hacerlo. Estas condiciones se encuentran imbricadas y cuando una está afectada, suelen estarlo las demás. ¿Cuánta información requiere el paciente? Debe ser la que necesita para decidir.
Tanto la falta como el exceso son inadecuados. En la lámina aparecen los puntos esenciales de esta información. El paciente debe conocer su enfermedad, su naturaleza y el pronóstico, la descripción de la intervención que se ofrece y los objetivos que se persiguen con ella, los beneficios esperados con su grado aproximado de probabilidad, las molestias y riesgos más significativos con su frecuencia o gravedad, las alternativas factibles si las hay con sus costos aproximados, excluyendo aquellos tratamientos que resulten claramente inútiles, y el curso espontáneo que tendría la enfermedad y las consecuencias que habría en caso de que no se aplique el tratamiento. Es importante que después de dar la información se verifique mediante preguntas la comprensión del paciente, que se le aclaren todas las dudas y además se le informe que tiene libertad para reconsiderar la decisión tomada. En condiciones ordinarias, le corresponde al médico determinar si el paciente tiene la capacidad para decidir. De acuerdo a Miguel Sánchez, esta capacidad se evidencia en un conjunto de aptitudes, como son conocer su propia situación, conocer lo que se espera razonablemente del tratamiento, poder seleccionar la opción más acorde a sus propios objetivos y valores y poder comunicar su decisión de alguna manera al médico. Suele haber confusión con los términos capacidad y competencia. En el mundo de habla hispana se considera competencia a la presencia en el paciente de estas aptitudes y se considera capacidad un concepto legal que da derecho a todo ciudadano de manejar sus propios asuntos a menos que un juez determine lo contrario. En el mundo anglosajón se utilizan estos términos en forma inversa. Para las decisiones clínicas se usa el término Decision Making Capacity y para las jurídicas Legal Competence. La competencia no es una cualidad del todo o de nada. Se puede ser competente para unas decisiones y no para otras. El nivel de competencia exigible será mayor mientras mayor es el riesgo que conlleva la decisión. En caso de duda, el médico puede realizar las consultas que considere necesarias a profesionales especializados en la materia. Las causas más frecuentes de incompetencia son la minoría de edad y las patologías que involucran la función cognitiva, como es el ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, las demencias, etc. En estos casos, el consentimiento lo debe dar un representante legal del paciente y se denomina consentimiento informado, delegado o subrogado. El término está consagrado por el uso, pero no es adecuado, porque una persona no puede consentir por otra. Se trata más bien de una autorización. En cuanto al tercer requisito, la libertad, el consentimiento informado debe ser voluntario, libre de influencias indebidas y se debe aceptar que el paciente cambie su decisión durante el proceso. Hay algunas situaciones en las que se puede prescindir del consentimiento informado, como son las urgencias, en las cuales hay que actuar de inmediato, y además los pacientes no suelen estar en condiciones adecuadas para tomar decisiones. Es el caso del caso clínico que analizaron en la primera tarea. Pacientes incompetentes o sin capacidad para decidir,
Tomando en cuenta lo dicho anteriormente, hay grados de competencia relativos al tipo de decisión. Pacientes que renuncian a la información y piden a otros que decidan por ellos. Generalmente designan a un familiar para que asuma esta responsabilidad o incluso al propio médico. La aplicación de algunas pruebas diagnósticas, vacunas o tratamientos que son exigidos por ley porque su omisión representa un peligro para la salud pública. Es el caso, por ejemplo, de las pruebas para COVID, el tratamiento de enfermedades venéreas. También el tratamiento de una patología inesperada en el curso de una intervención programada. Por ejemplo, si se detecta un tumor o una malformación congénita cuando se está operando una hernia. En estos casos debe privar el sentido común del médico y, de ser posible, se debe consultar a un familiar. El privilegio terapéutico del médico. Es el caso en que el médico obvia el consentimiento informado por considerar que la mera información al paciente pueda resultar seriamente perjudicial para el curso de su enfermedad. Como se comentaba en la clase anterior, estos casos son cada vez menos frecuentes con el advenimiento del autonomismo. Deben ser sólidamente argumentados y se justifican éticamente en muy contadas ocasiones. En esta lámina se presentan los elementos básicos que debe contener un documento de consentimiento informado. La identificación del paciente, la naturaleza de su enfermedad, la descripción del procedimiento que se va a realizar, los beneficios que tiene este procedimiento y las consecuencias de no hacerlo, los riesgos probables, complicaciones y la mortalidad y secuelas por estos riesgos, las alternativas factibles si las hubiere, cuáles son sus ventajas y desventajas en relación a la opción que se está planteando, la posibilidad de revocar este consentimiento antes de practicar el procedimiento, la autorización para tomar fotos, videos o registros gráficos en caso de que los hubiere. Debe quedar constancia de la satisfacción del paciente por la información que recibió y la aclaración de todas sus dudas. Y al final debe tener el nombre, la cédula de identidad y la firma del paciente o su representante en caso de que el paciente sea incapaz de consentir, y también la firma, estos mismos datos, firma, nombre y con su cédula de identidad del médico. Y en los casos de que se trate de un consentimiento informado subrogado, el nombre, cédula de identidad y firma de un testigo. Cambiamos ahora de tema y vamos a conversar sobre los comités de bioética. Primero en una forma general y luego específicamente sobre los comités de bioética asistenciales. Como comentamos en la primera clase, el desarrollo científico y tecnológico alcanzado en los últimos 2 siglos ha generado también nuevos problemas que desbordan la ciencia médica y situaciones dilemáticas en cuya solución discrepan los miembros del equipo de salud. Los comités de bioética surgen para dar respuesta a estos nuevos desafíos. Vemos aquí una definición general de los comités de bioética en la cual se destacan sus características esenciales: la interdisciplinariedad, su finalidad, que es resolver conflictos de valores, su método, que es el diálogo, y las instancias en donde actúan, organizaciones asistenciales y de investigación. La División de Ética de la Ciencia y de la Tecnología de la UNESCO elaboró en 1998 los lineamientos para la creación de comités de bioética, que fueron reeditados en el 2005. Según estos lineamientos, existen 4 categorías de comités en base a sus propósitos, funciones y nivel de operación. Los 2 primeros funcionan a nivel nacional o regional. Los asistenciales a nivel local y los de investigación pueden estar ubicados en los 3 niveles: nacional, regional o local.
En relación a los comités de bioética de las asociaciones de profesionales de salud, tenemos el ejemplo de la Comisión de Bioética de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, que es de carácter nacional. Los comités nacionales se ocupan de asesorar a los gobiernos en materia de bioética. En Venezuela se creó una Comisión Nacional de Bioética en el año de 1998, cuando el doctor José Félix Oleta era ministro de Sanidad, pero esta se extinguió con el cambio de gobierno en 1999. En el año 2010 se creó una nueva Comisión Nacional que luego de algunas acciones aisladas ha pasado al olvido. A nivel local, contamos con los comités de bioética asistenciales, llamados también hospitalarios, y los comités de bioética para la investigación. Los primeros están enfocados en mejorar la atención de los pacientes en los centros asistenciales y los segundos en proteger a los seres humanos y animales que participan en investigaciones. En muchas de las instituciones asistenciales se hace también investigación clínica y se han creado comités con funciones mixtas, por la dificultad de contar con suficientes voluntarios para integrar dos comités. No obstante, las pautas de la UNESCO recomiendan que esto no se haga debido a las diferencias en la integración y funciones que tienen ambos tipos de comité. Estos comités han tenido orígenes diferentes y como pueden observar, los primeros en aparecer fueron los comités de bioética para la investigación que ya están presentes en el Código de Nuremberg al final de la Segunda Guerra Mundial. Luego fue adoptado como una norma institucional por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y desde entonces es una pauta infaltable en todas las regulaciones de investigación biomédica. Los comités asistenciales nacen también en los Estados Unidos. El primer antecedente se da en 1960 en el Centro de Riñón Artificial de la ciudad de Seattle, ante la necesidad de seleccionar con criterios médicos y no médicos a los pacientes que serían sometidos al novedoso procedimiento de diálisis debido a la limitada disponibilidad de máquinas para efectuarla. A partir de allí se fueron creando comités para abordar problemas específicos, como el diagnóstico de muerte encefálica para decidir la desconexión del respirador en Harvard en 1968, o los problemas de pacientes terminales en Massachusetts en 1970. En 1976, el Tribunal Supremo de New Jersey sentenció autorizar la suspensión de la ventilación asistida a la paciente Karen Ann Quinlan si un comité de bioética del hospital declaraba la irreversibilidad de su coma. Después de este caso vinieron muchos otros en los que hubo una participación excesiva de los tribunales de justicia, por lo que fueron creándose comités de bioética de carácter permanente en los hospitales. Este mismo fenómeno comenzó a darse en Europa y América Latina. Actualmente, los comités de bioética son obligatorios por ley, incluso en Venezuela, donde en los últimos años todos los proyectos de ley de salud conocidos los mencionan como un requerimiento obligatorio en las instituciones sanitarias. A partir de este momento nos referiremos específicamente a los comités asistenciales. Estos deben cumplir con tres condiciones básicas. Independencia, para que las deliberaciones se realicen en plena libertad. Aunque deben reportar a la dirección de la institución, esta no debe interferir en sus decisiones. Multidisciplinariedad se refiere a la diversidad de profesiones o roles de sus integrantes. Y pluralismo, que permita la expresión de diversas corrientes de pensamiento y opinión para tener una visión más amplia de los problemas que se plantean. ¿Quiénes integran los comités? El número de miembros oscila entre 5 y 25 y se prefiere que sea impar para facilitar las decisiones. El mayor número corresponde a profesionales de la salud, médicos, enfermeros, bioanalistas, etc. Según Frances Havel, estos deben representar las 2/3 partes
y entre los restantes deben estar especialistas en ética, ministros religiosos, usualmente de la religión predominante, abogados, administradores, trabajadores sociales, voluntarios de hospitales e incluso miembros de las asociaciones de pacientes o representantes de la comunidad aledaña a la institución. Es deseable que los miembros tengan algunas cualidades que los acrediten para la solución de los problemas que se plantean, como son idoneidad y competencia profesional que sustenten sus opiniones, actitud dialógica, tolerancia, humildad y prudencia que faciliten la deliberación, amplitud de criterio, juicio propio y coraje para mantener sus posturas de manera de asegurar la libertad de las decisiones y además que gocen de respeto dentro de la institución. Es fundamental que todos tengan interés por la bioética, de manera que estén motivados a dedicar su tiempo a estas actividades que no son lucrativas. No es necesario que tengan formación previa en bioética, pero sí el interés por formarse, aunque debe haber por lo menos un miembro que sí la tenga. En el país hay posibilidades de adquirir la formación necesaria. El Centro Nacional de Bioética, CENABI, dicta talleres especiales para formar a los miembros de estos comités de bioética y además tiene cursos de ampliación y maestría en bioética que son acreditados por la Universidad Central de Venezuela. Las funciones de los comités asistenciales de bioética, llamados también comités hospitalarios de bioética, se pueden agrupar en tres categorías: consultiva, educativa o docente y normativa. Algunos los consideran la conciencia de las instituciones y ya veremos por qué. La función consultiva es la predominante. Consiste en facilitar el proceso de decisión en los casos conflictivos presentados al comité, mediante un proceso de análisis y deliberación. Se aplica sobre todo a la toma de decisiones médicas, como el ingreso de pacientes a las unidades de cuidados intensivos, el tratamiento de enfermos terminales, el diagnóstico de muerte cerebral, problemas en el área de perinatología y distribución de los recursos cuando estos son limitados. Pero también, como se dijo anteriormente, se ocupa de las disputas surgidas entre los miembros del personal de la institución y entre pacientes y sus familiares y el personal. La función educativa se trata de promover y desarrollar programas de educación en bioética dirigidos a la comunidad hospitalaria, tanto al personal como a los usuarios, al personal en formación de los hospitales docentes, como es el caso de ustedes, y además de velar por la formación y actualización permanente de los propios miembros del comité. Igualmente, deben incentivar y conducir investigaciones en el área de la bioética dentro de la institución. Función normativa. Al comité le corresponde evaluar los aspectos éticos de las políticas institucionales y la calidad del servicio asistencial, haciendo hincapié en la protección de los derechos de los pacientes. Entre sus tareas está promover protocolos de actuación para situaciones en las que suelen presentarse conflictos éticos y asesorar al personal en su elaboración. Tal es el caso de los modelos de consentimiento informado para diversos procedimientos diagnósticos y terapéuticos o las normas de reanimación cardiopulmonar para pacientes críticos o para recién nacidos en condiciones graves, el manejo de los embriones en reproducción asistida, etc. El método de los comités es la deliberación.
La deliberación es el mismo procedimiento que estamos utilizando en el análisis de los casos clínicos, pero tiene algunos matices diferentes. Primero, se hace el planteamiento del caso con toda la información aportada. Se convoca a las partes para oír sus versiones y, si es necesario, se consulta la opinión de expertos. Luego, los miembros del comité valoran la información recabada y se escuchan sus diferentes puntos de vista basados en sus propios conocimientos y experiencias. Luego se plantean soluciones y se ponderan los posibles beneficios o perjuicios de las mismas para determinar cuál sería la más prudente. Este procedimiento permite decidir en una forma razonable situaciones de incertidumbre. El producto de la deliberación son recomendaciones no vinculantes, es decir, que no son de obligatorio cumplimiento para los consultantes. Por el contrario, en el caso de los comités de bioética para la investigación, las decisiones sí son vinculantes y son de obligatorio cumplimiento. Para finalizar, les traigo un breve relato sobre la historia del Comité de Bioética del hospital. Es uno de los más antiguos del país. Nació como comité independiente en 1997, aunque desde 1987 funcionaba como comisión asesora de la comisión técnica. Es un comité mixto y en su trayectoria ha desarrollado todas las funciones pautadas, pero no con la misma intensidad. La función consultiva se ha reducido a solo 1 o 2 casos por año. La función normativa se ha dado a solicitud de algunos servicios, pero no a los niveles directivos. No obstante, la comisión se ha dirigido en varias oportunidades a las autoridades para llamar su atención sobre las graves deficiencias asistenciales que presenta la institución. La actividad primordial ha sido siempre la del comité de investigación, evaluando los trabajos que se realizan, de los proyectos de investigación que se realizan en el hospital, en su mayoría trabajos de grado. Y la otra función primordial ha sido la educativa, que al comienzo estuvo más dirigida a la comunidad, pero luego se ha concretado en este módulo que se dicta anualmente desde el año 2004 a los residentes de los diferentes posgrados que funcionan en el hospital. El principal problema que tenemos en nuestro comité es la carencia de miembros, porque poca gente realmente se motiva a participar en una actividad que da mucho trabajo y no tiene remuneración, salvo pues la satisfacción personal que da el trabajo. Muchas gracias a todos por su atención.